Hola a todos y bienvenidos de nuevo a Historias de Terror. Sé que muchos de ustedes utilizan estos episodios para quedarse dormidos, así que, antes de que se entreguen al sueño, me encantaría que dejaran un comentario diciéndome desde dónde están escuchando en el mundo. Además, no olviden darle me gusta y suscribirse si están disfrutando de los episodios. Gracias por estar aquí. Historia 1. Mi nombre es Aaron, y lo primero que debo dejar claro es que no soy una persona que ande buscando problemas. Tengo 32 años y trabajo como diseñador de interiores. En enero de 2022 reservé un dúplex económico, pequeño pero agradable, en Milwaukee para un fin de semana de trabajo relacionado con música. 2 noches, una reunión con un cliente. Nada romántico ni especial. No estaba allí para descansar ni para escapar de nada. Simplemente no quería pagar precios de hotel por un trabajo que en teoría iba a ser aburrido. La primera mañana, al abrir los ojos, me di cuenta de algo de inmediato. La puerta del sótano estaba entreabierta. Supe al instante que eso no era normal, porque la había cerrado con llave. Soy el tipo de persona que revisa las cerraduras 2 veces, y a veces 3, cuando se queda en un lugar desconocido. El dúplex tenía ese aspecto típico de Airbnb. Paredes blancas, muebles neutros, un par de cuadros enmarcados que pretendían tener personalidad. Afuera la nieve llevaba cayendo desde la noche anterior, cubriéndolo todo y suavizando el paisaje. El vecindario se sentía apagado, casi aislado, como sellado. Estaba solo. Eso no era raro para mí. Viajo por trabajo con bastante frecuencia. El anfitrión había sido amable, pero distante. Entrada con teclado, mensajes cortos, muchos avísame si necesitas algo. La noche anterior había seguido mi rutina habitual. Recorrí todo el lugar con la mochila todavía colgada del hombro. Revisé las ventanas, la puerta principal, la puerta trasera, el closet, el baño. Incluso miré detrás de la cortina de la ducha. La puerta del sótano estaba en el pasillo, justo frente al baño. Era una puerta común, con un pomo barato y un solo cerrojo arriba. Recuerdo haber girado la cerradura, comprobarla, tirar del pomo. Estaba firme. Por eso verla abierta fue como si la casa me estuviera contradiciendo. Me levanté, la cerré. Volví a echar el cerrojo y esta vez la probé con más fuerza. Luego elegí la explicación en la que quería creer. Casa vieja, clima frío, problema con el pestillo. Los inviernos de Milwaukee no son amables. Ese día fui a mi reunión y me comporté con normalidad. Durante un tiempo la puerta se sintió como algo que ya había quedado atrás. Esa noche antes de acostarme la revisé otra vez. Cerrada con llave tiré del pomo. Todo estaba bien. A la mañana siguiente volvió a estar abierta. Esta vez me sentí más avergonzado que asustado, como si estuviera exagerando por una simple puerta. La cerré, la aseguré, la probé y me quedé mirándola durante un rato. No se movió. Pasé el día entero tranquilizándome a mí mismo. Me repetí que era un problema de alineación del pestillo. Me dije que seguramente la primera noche la había cerrado con prisa. Me aseguré de que más adelante me sentiría tonto por haberle dado tantas vueltas al asunto. Esa noche decidí resolverlo de una vez. Arrastré una silla del comedor hasta el pasillo y la encajé debajo del pomo, en ángulo. No era seguridad de nivel profesional, pero sí suficiente para que la puerta no pudiera abrirse sin mover la silla. Tomé una foto rápida, cerré el cerrojo y me fui a la cama. En algún momento de la noche me desperté con ese tipo de silencio que solo existe cuando la calefacción se apaga y el mundo exterior está enterrado bajo la nieve. Entonces lo noté. El olor. Aire húmedo mezclado con algo parecido a ropa vieja. No era lo bastante fuerte como para dar náuseas, pero sí lo suficiente como para percibirse. No pertenecía al piso de arriba. Me quedé acostado diciéndome que debía de ser el sistema de ventilación, que los sótanos huelen así, que estaba demasiado alerta porque estaba cansado. Entonces escuché algo bajo el suelo. Me incorporé despacio,
Agarré mis llaves y las deslicé dentro del bolsillo de la sudadera. Acerqué mi bolsa a la puerta principal sin llamarlo por su nombre. Un plan. Cuando salí al pasillo encendí todas las luces. La silla ya no estaba encajada bajo el pomo y la puerta del sótano estaba entreabierta. La silla no se había caído, lo que significaba que la puerta no se había abierto sola. Había sido empujada contra la resistencia, lo justo para romper el bloqueo. Me quedé allí, mirando fijamente la puerta. Luego la abrí apenas unos centímetros y apunté con la linterna del teléfono hacia las escaleras. El sótano desaparecía rápidamente en la oscuridad. Paredes de concreto, una barandilla, el tipo de sótano que no exploras a menos que sea absolutamente necesario. El polvo del descansillo se veía mal. Estaba aplastado, con huellas, marcas que sugerían zapatos más pesados que los míos, más grandes, como si alguien hubiera subido, se hubiera detenido un momento y luego hubiera vuelto a bajar sin preocuparse por lo que dejaba atrás. Cerré la puerta de golpe y le escribí al anfitrión de inmediato, sin emoción, solo fotos, la puerta, la silla, el polvo. Le expliqué que la puerta se seguía abriendo y le pregunté si alguien tenía acceso al sótano. La respuesta llegó casi al instante, lo cual fue extraño considerando que era plena madrugada. Es un sótano viejo, no te preocupes. Sin preguntas, sin inquietud, solo desestimación. Le respondí que me sentía incómodo, que tenía fotos y que quería terminar la estancia antes de tiempo y mudarme a otro lugar. El tono cambió al instante. Fue peor que hostil. Fue condescendiente, como si yo estuviera creando un problema, como si fuera una molestia. Intenté llamar, directo al buzón de voz. Luego mis mensajes dejaron de enviarse. Me había bloqueado. Me quedé de pie en un pasillo completamente iluminado, con el teléfono en la mano, mirando la puerta del sótano como si pudiera explicarse sola. Fue entonces cuando empezó la autoinculpación. Tal vez estaba exagerando. Tal vez el polvo era viejo. Tal vez estaba proyectando cosas, pero la puerta estaba abierta. El olor seguía allí, y yo sabía lo que había escuchado bajo el suelo. Me fui en medio de la noche. Afuera la nieve estaba intacta. No ofrecía respuestas. Conduje hasta una gasolinera y me senté bajo las luces hasta que las manos dejaron de temblarme. El soporte de Airbnb respondió más tarde. El anfitrión nunca lo hizo. Historia 2. Mi nombre es Loren y esto ocurrió en octubre de 2022, mientras trabajaba en un contrato corto de viaje en Nashville. 4 semanas en total. Me estaba alojando en una unidad ubicada en el sótano de una casa, en un vecindario tranquilo. El espacio estaba debajo de la vivienda principal y tenía su propia entrada privada por un costado. Cerradura con teclado y un sendero de grava iluminado con luces solares que apenas cumplían su función. Por dentro, el lugar se veía como cualquier anuncio que hayas visto alguna vez. Ropa de cama blanca, una pequeña kitchenette, un par de tazas colgadas en ganchos y un cuadro enmarcado con una imagen de montañas. El anfitrión me escribió justo después de hacer el check-in. Bienvenida, avísame si necesitas algo. Amable y distante. Exactamente lo que yo quería. Deshice mis cosas. Dejé los scrubs listos para la mañana siguiente. Conecté el teléfono a cargar. Preparé comida en la diminuta encimera. Pollo, arroz y brócoli. Hice una videollamada con una amiga mientras comía de pie, porque odio comer en la cama. Luego me duché. Salí con el cabello envuelto en una toalla. Apagué las luces y me acosté. Pero el sueño no llegaba. Mis ojos seguían desviándose hacia el techo, justo encima de la cama. Allí había un detector de humo, pero no estaba colocado donde yo esperaba. No estaba centrado. Estaba más bajo de lo normal y ligeramente inclinado hacia la cama. Intenté ignorarlo. Me dije que no era nada. Casa vieja, mala instalación. Aún así, mi cuerpo no lograba relajarse. Era esa sensación de estar siendo observada sin ver a nadie.
Finalmente encendí la lámpara y me incorporé. Con la luz parecía inofensivo, plástico blanco, común. Me sentí ridícula por fijarme tanto en eso, pero al acercarme noté algo más. Había otro detector de humo en el pasillo corto que llevaba al baño. Tenía la misma forma, pero no el mismo acabado. Ese era mate, ligeramente amarillento, como si llevara allí mucho tiempo. El que estaba sobre la cama era más brillante, más nuevo. Además, el detector del pasillo estaba perfectamente ajustado al techo. El de encima de la cama no. Había una línea de sombra delgada en uno de los lados, como si no estuviera completamente montado. Tomé mi teléfono y encendí la linterna. En la parte frontal del dispositivo había un pequeño punto oscuro, un diminuto orificio. Me quedé de pie pensando, no, esto no es real, esto no me pasa a mí. Mi primer impulso fue tomar fotos. Luego llevé una silla desde la kitchenette y me subí. No lo arranqué con fuerza. Lo giré con cuidado, como cuando cambias una batería. Se aflojó con demasiada facilidad. Cuando retiré la cubierta, todo dentro de mí se paralizó. Dentro había una lente diminuta, una placa electrónica compacta y una ranura para tarjeta micro SD, apuntando directamente al lugar donde estaría mi almohada. Me senté en la cama sosteniéndolo como si estuviera contaminado. Después miré el resto de la habitación y dejó de sentirse como un espacio normal. Se sentía montado, como un escenario. Tomé más fotos, primeros planos, el soporte del techo, el interior del dispositivo. No sabía que podría ser importante después, así que documenté absolutamente todo. Luego le escribí al anfitrión. Cuidé el tono a propósito, manteniéndolo neutral. Hola, abrí el detector de humo sobre la cama y encontré una cámara dentro. He adjuntado fotos. ¿Puedes explicarlo? Respondió casi de inmediato. No está activa. No te preocupes. Y justo después, por favor no lo reportes. Arruinaría mi anuncio. En ese momento mi cuerpo se quedó entumecido. Porque si no estaba activa, ¿por qué suplicaba? Si era un error, ¿por qué no estaba molesto? ¿Por qué no preguntaba quién la había instalado o desde cuándo estaba allí? Pasó por alto el hallazgo y fue directo al control de daños. Me quedé mirando el teléfono mientras dos impulsos discutían dentro de mí. La parte profesional quería manejarlo de forma limpia, irme, reportar, listo. La parte humana sentía una especie de culpa, como si estuviera exagerando, como si estuviera a punto de convertirme en esa huésped que arruina el negocio de alguien. Es inquietante lo rápido que aparece la duda. Me escribió otra vez. Te prometo que no está grabando, solo está ahí. Le respondí. Si no está activa, ¿por qué tiene una lente y una ranura para tarjeta de memoria? A eso no respondió. En cambio envió otro mensaje. El tono se sentía personal, como si yo le debiera discreción. Fue entonces cuando empecé a examinar la habitación de verdad. Los enchufes, las rejillas de ventilación, el termostato, el despertador que ni siquiera había notado antes. Objetos normales empezaron a sentirse preparados, colocados con intención. No dormí. Puse el dispositivo dentro de una bolsa plástica del supermercado porque no soportaba tocarlo otra vez. Empujé mi maleta contra la puerta del dormitorio, aunque sabía que no detendría a nadie. Era para mi mente, no por seguridad real. Dejé la luz del baño encendida lo suficiente para que las sombras no se acumularan. En algún momento escuché pasos sobre mí, crujidos lentos. Podía haber sido cualquiera. El anfitrión, un vecino, sonidos normales de una casa. Pero una vez que tu cerebro etiqueta a alguien como una amenaza, nada vuelve a sonar normal. Alrededor de las 4:30 de la mañana decidí que había terminado. No después del amanecer, no después de un café. En ese instante, empaqué rápido. No me duché, no ordené nada. Grabé un último video de la habitación, moviendo la cámara lentamente hasta el soporte del techo donde había estado el dispositivo. Luego salí al frío y cerré la puerta con llave detrás de mí.
Conduje hasta una gasolinera y estacioné en un lugar donde otros autos entraban y salían. Llamé a una amiga y le conté lo ocurrido. Me dijo que lo reportara de inmediato, así que informé todo a través del soporte de Airbnb tan pronto como pude. Antes de que respondieran, el anfitrión envió un último mensaje. «Estás exagerando». Eso fue todo. Airbnb me trasladó a un hotel más tarde esa misma mañana. Terminé mi contrato, trabajé, sonreí. Actué como si esto fuera algo que ya había quedado atrás, pero no fue así. Todavía pienso en ese dispositivo a veces. No porque haya sido lo más aterrador que he visto en mi vida. Lo más aterrador fue saber que quizá nunca lo habría notado. Que podría haber dormido allí durante semanas, haciendo videollamadas con amigas, preparando mis scrubs, viviendo mi vida normal mientras alguien lo recopilaba todo en silencio. Y yo habría dicho que era un lugar agradable. Historia 3. Mi nombre es Daniel, y esto se suponía que iba a ser un fin de semana para reiniciarme después de un año muy duro. Tenía 41 años en ese momento, recién divorciado, y reservé un lugar en Joshua Tree porque buscaba silencio. Solo quería pasar un fin de semana en el que no ocurriera absolutamente nada. En lugar de eso, terminé pasando la mayor parte del tiempo tratando de no ser visto. El lugar era una casa pequeña de estuco, ubicada en un camino de tierra a las afueras de Joshua Tree. Tenía un pozo de fuego, sillas en el patio y ventanales grandes. Privacidad total, decía el anuncio. Perfecto para ver las estrellas. Llegué a última hora de la tarde y puse mi teléfono en modo avión, tal como me había prometido, porque sabía que si no lo hacía, terminaría trabajando todo el fin de semana y fingiendo que eso contaba como descanso. Cociné algo sencillo y comí en la mesa frente a las ventanas traseras, observando cómo esa oscuridad limpia del desierto se iba adueñando del paisaje. Pero mientras miraba el cielo, noté algo que no encajaba. Al principio pensé que era solo una mala iluminación, una sombra donde debería haber un cactus, pero la forma no era correcta. Estaba erguida e inmóvil. Había un hombre de pie cerca del límite de la propiedad, mirando directamente hacia la casa. Me levanté despacio y di 2 pasos hacia la derecha. Su cabeza giró conmigo. Me detuve. Él también se detuvo. Retrocedí hacia la cocina. Lo mismo. Seguía mis movimientos como si estuviera mirando una pantalla. Pensé que tal vez las luces encendidas hacían que pareciera que me estaba observando cuando en realidad no lo estaba. Así que apagué la luz de la cocina y esperé. No se movió. Pasaron 5 minutos. La figura afuera permanecía exactamente en el mismo lugar. No abrí la puerta. No grité. No encendí una linterna. He visto demasiadas situaciones escalar porque alguien quería demostrar que no tenía miedo. Yo no intentaba ganar nada. Solo quería un fin de semana normal. Finalmente fui al dormitorio y cerré la puerta. Cuando volví a mirar unos 20 minutos después ya no estaba. Me quedé frente a la ventana, escaneando la oscuridad como si pudiera sorprenderlo alejándose, pero no encontré nada. Solo desierto y silencio. Dormí, no profundamente, pero lo suficiente. Por la mañana me dije a mí mismo que iba a dejar pasar lo de la primera noche. Conduje hasta el pueblo, compré víveres, hice la versión turística de relajarse y regresé antes del atardecer. La segunda noche me adapté sin admitirlo del todo. Mantuve las luces bajas y evité sentarme cerca de las ventanas, como si hacerme menos visible fuera un compromiso razonable. Esa parte todavía me inquieta. Lo rápido que un comportamiento normal se transforma en algo que negocias con el miedo. Alrededor de las 9 miré afuera otra vez. Había regresado, en el mismo lugar. Probé de nuevo. Me moví a la izquierda. Su cabeza me siguió. Me moví a la derecha. El mismo resultado. Fue entonces cuando apareció la irritación. Alguien estaba rompiendo una regla social básica y actuando como si no fuera asunto mío decir nada. No quería llamar al anfitrión por algo que podía sonar ridículo.
Tampoco quería ser el tipo que llama a la policía porque alguien está parado cerca. Así que hice lo que odio hacer. Lo minimicé. Cerré las cortinas. El Airbnb tenía unas bastante gruesas. Una vez cerradas, el espacio se sintió más seguro, pero también sentí que había cedido algo. Había pagado por una vista al desierto y terminé mirando tela porque un desconocido no sabía ocuparse de sus propios asuntos. Dormí de forma ligera esa noche y me desperté 2 veces. La tercera noche fue cuando todo cambió. No había planeado quedarme una tercera noche, pero una parte de mí no quería irse con la historia inconclusa. Como si pasaba una noche más y no ocurría nada, pudiera llamar a todo aquello paranoia. Cociné menos. Casi no encendí luces. Cuando miré afuera alrededor de las 8:30, ya no estaba en el límite de la propiedad. Estaba más cerca del camino de grava, usando un arbusto como cobertura. Estaba lo suficientemente cerca como para que se sintiera intencional, pero colocado de tal manera que podía fingir que no estaba haciendo nada. Lo justo para hacerme consciente de su presencia sin darme algo claro que confrontar. Finalmente le escribí al anfitrión. Hola, una pregunta rápida. ¿Hay algún vecino que a veces se quede cerca de la propiedad por la noche? He notado a alguien afuera las últimas 2 noches. El anfitrión respondió. Oh, sí, ese es Rick. A él solo le gusta saber quién se está quedando. Fue la peor explicación posible, como si fuera una rareza local, como si yo hubiera debido esperarlo. Escribí. Ha estado bastante cerca. Es inofensivo, respondió el anfitrión. No te preocupes. Eso fue todo. Después de eso, el lugar dejó de sentirse como un alquiler y empezó a sentirse como un escenario donde todos, menos yo, conocían las reglas. Apagué la televisión, me senté en el dormitorio con la puerta entreabierta y me quedé escuchando. Alrededor de la medianoche escuché un golpecito. No me moví. Esperé un segundo golpe para confirmar que no era la casa acomodándose. Llegó, pero en otra ventana, más cerca. No en el gran ventanal de la sala, sino en una de las ventanas laterales cerca del dormitorio. No solo estaba ahí afuera, se estaba moviendo, y lo hacía en silencio, como si no quisiera que los vecinos lo notaran, como si quisiera que solo yo lo notara. Me senté en el borde de la cama con las llaves en la mano. No quería hacer ruido. No quería anunciar dónde estaba dentro de la casa. Permanecí así durante mucho tiempo. Finalmente llamé a un amigo y le hablé en susurros. Le dije dónde estaba. Le dije que si le mandaba un mensaje con la palabra llama, debía llamar al 911 sin hacer preguntas. No dormí después de eso. Con la primera luz del día empaqué rápido. Antes de salir, corrí la cortina una última vez. No lo vi, lo cual de alguna manera lo empeoró, porque ahora sabía que podía estar cerca sin ser visible. Me fui. A medida que salía el sol, el desierto volvió a verse tranquilo, como si nada hubiera ocurrido. Y en algún punto entre el camino de tierra y la autopista me cayó la ficha. Nunca disfruté realmente del desierto. Pagué por paz y pasé todo el fin de semana intentando no ser visto. Historia 4. Yo estaba allí por trabajo. Reuniones de recursos humanos, sesiones de capacitación, días largos escuchando los problemas de otras personas. Elegí ese lugar porque parecía práctico, un sitio donde pudiera desconectarme un poco después de jornadas agotadoras. No soy alguien que salte directamente a los peores escenarios. Soy del tipo que revisa las cerraduras 2 veces, envía correos de seguimiento y documenta conversaciones por si acaso. Me gustan las explicaciones claras y ordenadas. Esa mañana caminé descalza por el pasillo, todavía medio atrapada en esa niebla mental de recién despertar, y lo vi de inmediato. La escalera del ático estaba abajo, no colgando como si se hubiera caído. Estaba bajada como cuando alguien la usa y no se molesta en volver a guardarla. Mi cerebro necesitó unos segundos extra para procesar lo que estaba viendo. El alojamiento era una de esas cabañas modernas y acogedoras en Bend. Mi primer pensamiento fue lógico.
Algo está flojo. Las casas viejas tienen sus cosas. La madera se mueve, los seguros fallan. Así que me paré debajo de la escalera, estiré los brazos y la empujé hacia arriba. Se plegó con suavidad. Presioné hasta escuchar el clic y luego presioné otra vez, con más fuerza. No me detuve hasta que los brazos empezaron a dolerme. Se quedó en su lugar. Recuerdo haberme sentido un poco avergonzada por lo tensos que tenía los hombros. Preparé el desayuno, me arreglé y seguí con mi rutina normal sin pensarlo demasiado. Esa noche volví tarde. Me duché, vi algo olvidable y me dormí. A la mañana siguiente caminé por el pasillo y la escalera del ático estaba abajo otra vez. Esta vez no la toqué de inmediato. Miré el suelo buscando alguna pista que ya sabía que no estaría allí. Solo madera limpia. Le escribí al anfitrión. Hola, una pregunta rápida. La escalera del ático ha estado abajo 2 mañanas seguidas. ¿Está floja? ¿Alguien ha subido? La respuesta llegó rápido. Nadie tiene acceso al ático. Qué raro. Debe ser el seguro. Solo empújala hacia arriba hasta que haga clic. Nadie tiene acceso al ático. Bien. Entonces, ¿quién la sigue bajando? No envié eso. Reescribí mi respuesta 3 veces antes de quedarme con algo educado y nada acusatorio. Eso es lo que haces cuando no quieres que te etiqueten como problemática. La empujé ayer hasta que hizo clic. Lo haré de nuevo. Y lo hice. Esta vez usando una silla para tener más fuerza. Empujé hasta que la trampilla quedó perfectamente alineada con el techo. Luego hice algo que no me gustó. Tomé fotos. No quería sonar insegura más adelante. Durante todo el día en el trabajo, la imagen de ese pasillo volvía una y otra vez a mi cabeza, como si mi mente lo hubiera archivado como asunto pendiente y no dejara de abrir esa pestaña. Esa noche intenté convencerme de que después me reiría de todo esto. Tal vez el seguro realmente estaba defectuoso. Tal vez los cambios de temperatura hacían algo extraño. Incluso busqué en Google mecanismos de escaleras de ático, como si la lógica pudiera suavizarlo todo. No dormí profundamente. Me mantuve escuchando. Las casas tienen sonidos normales. Tuberías, calefacción, pequeños crujidos cuando las cosas se ajustan. Yo iba etiquetando cada ruido de forma automática, como si estuviera auditando la realidad. Alrededor de la 1:20 de la mañana me desperté y supe que algo estaba mal antes incluso de entender por qué. Había un sonido encima de mí. Me incorporé sin encender ninguna luz y escuché. Volvió a ocurrir. Sucedió justo después de que me moviera en la cama, como si lo que estuviera arriba hubiera permanecido en silencio hasta oírme. Me quedé inmóvil, conteniendo la respiración. Odié ese instinto incluso mientras se activaba. Tomé el teléfono y empecé a grabar audio. Susurré la fecha y la hora, como si estuviera haciendo un informe para una versión futura de mí misma que necesitara pruebas de que esto no había sido imaginado. Otro sonido, más cerca, o tal vez solo se sentía más cerca porque ahora estaba escuchando a propósito. Me quedé mirando la puerta del dormitorio. Entonces escuché un crujido en el pasillo, solo uno. Crucé la habitación sin encender ninguna lámpara. No quería iluminarme como un objetivo, y odié que mi cerebro siquiera lo formulara de esa manera. Puse la mano en la puerta y esperé. Nada. La abrí apenas unos centímetros. La luz de la luna que entraba desde la sala bañaba el pasillo con sombras gris azuladas, lo suficiente para distinguir formas. Y fue entonces cuando lo vi. La escalera del ático no estaba completamente abajo, pero estaba descendiendo. El primer tramo había bajado unos centímetros. Las bisagras se movían con suavidad, con cuidado, como si alguien estuviera controlando el peso para no hacer ruido. Retrocedí, cerré la puerta del dormitorio y la aseguré. Mis manos no temblaban. Eso casi me asustó más. Lo que sentí fue claridad. Irme. Llamé al anfitrión. Buzón de voz. Llamé al soporte de Airbnb y esperé en línea. Abrí la aplicación de notas y empecé a escribir exactamente lo que estaba ocurriendo.
frase por frase, porque así es como enfrento las cosas, creando un registro. Después de eso no volví a escuchar nada sobre el techo, ni movimiento ni sonidos. Cerca del amanecer empaqué una sola bolsa. Tomé lo esencial e ignoré todo lo demás. Antes de abrir la puerta del dormitorio, escuché. Luego me moví rápido. La escalera del ático estaba completamente abajo. Salí deprisa, me subí al coche y lo cerré con seguro de inmediato. Más tarde el anfitrión volvió a escribir. No puede ser. Nadie puede acceder al ático. Ofreció un reembolso. Sonaba molesto de esa forma educada y profesional que tienen las personas cuando creen que estás siendo inconveniente. Nunca regresé. Nunca obtuve una prueba que satisficiera a alguien que buscara una explicación ordenada. Simplemente dejé de necesitarla. Porque una vez que ves una escalera de ático bajando sola en la oscuridad, lenta y cuidadosamente, como si quien estuviera arriba no quisiera ser escuchado, dejas de discutir con él, tal vez. Solo actualizas la regla. Nunca más alquileres con acceso desde arriba. Historia 5. Mi nombre es Emily, y este fue mi primer viaje completamente sola. Recuerdo que esa noche me sentía orgullosa de mí misma. Desempacaba con calma, revisaba mis planes 2 veces, hacía todas esas cosas responsables que, según me repetía, significaban que todo iba a estar bien. Esa seguridad duró hasta el momento en que cerré la puerta del dormitorio y entendí que la cerradura no era realmente quien decidía quién podía entrar a la habitación. Acababa de llegar a Savannah. Dejé mi bolso sobre la cama e hice lo que prácticamente todas las mujeres hacen cuando están solas en un lugar desconocido. Recorrí la habitación fingiendo normalidad, pero en realidad comprobando salidas y posibles escapes. El alquiler era adorable, exageradamente adorable. Ladrillo a la vista, lámparas de luz cálida, una pequeña bandeja con snacks locales y una carpeta impresa sobre el escritorio que decía «Bienvenida», con esa tipografía amable tan típica de Airbnb. Era el tipo de lugar que te hace relajarte antes incluso de merecerlo. Cerré la puerta del dormitorio, giré la cerradura y escuché el clic. Luego la probé. La puerta se abrió de todos modos. Había girado el seguro completamente, pero se abrió como si la cerradura solo existiera para hacer ruido. Me quedé ahí, con la mano en el pomo, intentando convencerme de que había hecho algo mal. Volví a cerrarla, más despacio, con más fuerza, hasta escuchar claramente el clic. Probé otra vez. Se abrió. Tenía 22 años, recién graduada de la universidad, intentando demostrarme que podía hacer cosas sola sin estar enviando mensajes a alguien cada hora para que me tranquilizara. Le había dicho a todos que Savannah no era gran cosa, que quería historia tranquila, un reinicio. Las fotos del anuncio lo vendían perfectamente. Acogedor, seguro, zona histórica, reseñas llenas de palabras como encantador y pacífico. Así que cuando la cerradura no funcionó, me dije lo que se supone que una debe decirse en casas antiguas. Es una rareza. Revisé el pestillo. Parecía bien. Tal vez un poco gastado, pero normal. Empujé la puerta completamente contra el marco y volví a cerrar con llave. El mismo resultado. Fue en ese momento cuando apareció un pensamiento que todavía no quería nombrar. No haría falta forzar la entrada. Bastaría con decidir hacerlo. Le escribí al anfitrión. Hola, disculpa la molestia. Una cosa rápida. La cerradura del dormitorio no parece funcionar. Hace clic, pero la puerta igual se abre. Respondió rápido. Qué raro. ¿Estás segura de que está cerrada? Le envié un video corto. Yo girando la cerradura, yo abriendo la puerta como si no ofreciera ninguna resistencia. Escribió. Casa antigua. Intenta jalar bien la puerta contra el marco cuando la cierres. Lo intenté. No cambió nada. No quería empujar demasiado. Era la primera noche. No quería ser esa huésped problemática. Así que le di las gracias y salí a cenar. Caminé. Hice cosas de turista.
Tomé fotos fingiendo estar relajada, pero toda la noche estuve pensando en esa puerta. De vuelta en el alojamiento, antes de acostarme, volví a probar la cerradura. Seguía siendo inútil. Me quedé mirando la puerta y le escribí otra vez al anfitrión. Hola, perdón. Sigue sin cerrar. No me siento cómoda durmiendo así. Esta vez la respuesta tardó más. Luego mi teléfono vibró. Qué extraño. ¿Tienes problemas para dormir? Leí el mensaje 2 veces. Yo no había dicho que estuviera cansada. No había dicho que estuviera en la cama. No había publicado nada. El mensaje se sentía adelantado, como si se hubiera saltado un paso, como si supiera más de lo que debería. Escribí una respuesta, la borré, volví a escribir. Al final envié. Estoy bien, solo quiero que la puerta cierre. Lo veremos mañana, respondió. Mañana es una palabra fácil cuando no eres tú quien intenta dormir en una habitación que no se mantiene cerrada. No tenía nada con qué protegerme, ni gas ni alarma, solo un teléfono y una mala sensación. Así que moví muebles. La cómoda raspó fuerte contra el suelo, algo que odié, pero cuando quedó encajada contra la puerta, la habitación se sintió un poco menos expuesta. Revisé las cerraduras de las ventanas, cerré las cortinas y dejé una lámpara encendida. Me metí en la cama completamente vestida, sudadera puesta, calcetines, el teléfono en la mano. Alrededor de la medianoche me dije que estaba exagerando. Alrededor de la 1 dejé de creerlo, porque escuché presión en el pomo de la puerta. Me quedé completamente inmóvil. El pomo se movió otra vez y supe que no era un accidente. Pensé en llamar a la policía. Aún no sé por qué, pero no lo hice. Me quedé en silencio. El silencio se sentía como esconderse. El silencio se sentía más seguro que revelar cualquier cosa. Después de un momento la presión cesó. No escuché pasos ni una puerta abriéndose en otro lugar. Solo silencio. No dormí. No de verdad. Entraba y salía del sueño, escuchando cada sonido que hacía la casa. La pantalla del teléfono iluminándome la cara cada vez que miraba la hora. Cuando el cielo empezó a aclararse, me levanté de inmediato. Empaqué rápido, moví la cómoda lo justo para abrir la puerta y revisé el pasillo antes de salir. Hice el checkout al amanecer y me quedé sentada en el coche durante un buen rato, con las puertas cerradas, mirando la fachada del lugar como si me hubiera mentido personalmente. Más tarde el anfitrión escribió: ¿dormiste bien? No respondí. Conduje de regreso antes de lo planeado y le dije a la gente que el viaje simplemente no se sintió bien. La versión completa me daba vergüenza explicarla, como si debería haber sabido mejor, como si querer independencia me hubiera vuelto descuidada. No me pasó nada, no salí herida. Solo aprendí lo rápido que una cerradura se vuelve imaginaria cuando alguien más sabe que no importa. Y ahora cada vez que me quedo sola en algún lugar, no me importa lo bonito que se vea en las fotos. Pruebo la puerta y presto atención a lo que el lugar me responde. Si lo que más se te quedó fue lo normal que todo parecía al principio, adelante. Deja tu like. Suscríbete para no perderte la próxima pesadilla y dime cuál historia se te metió bajo la piel. Gracias por ver. Mantente alerta, mantente a salvo y nos vemos en la próxima pesadilla.